Hola viajeros, en este segundo vídeo veremos cuáles son los otros personajes que deberías priorizar para hacer los 6 estrellas, ya que su potencial en combate y sus cualidades pueden marcar una gran diferencia en tu equipo. Sin más preámbulos, comencemos. Primero, hablemos de los guerreros, y dentro de los cuales hay uno que está próximo a llegar debido al crossover que tendremos con la saga de Live Alive. Si no sabes a quién me refiero, está hablando de ni más ni menos que de Odio. Él es un guerrero de tier S, el cual cuenta con poderosas habilidades de espada, las cuales pueden golpear hasta un total de 9 veces seguidas, y además golpea los puntos débiles de oscuridad. Además, tiene la capacidad de poder otorgar mejoras de daño y golpes críticos a todo tu equipo que se encuentra en la vanguardia. Al alcanzar 6 estrellas, obtiene 2 mejoras. La habilidad de linterna llamada Armagedón le va a permitir poder hacer un ataque de espada de 120 de potencia a todos los enemigos de la sala, pero esta se verá potenciada 5 veces siempre y cuando consume el HP de todos sus aliados en un 80%. Además de ello, su límite de daño aumenta en 100.000 puntos. He de mencionar que este ataque golpea también los puntos débiles de oscuridad. Con respecto a su X-Skill, este le va a poder permitir hacer que nuestros aliados, cuando reciban golpes mortales, queden con al menos 1 de HP, pero además de ello, tendrán un conteo de muerte, el cual al llegar a 0, estos caerán en combate. Para poder sacar su verdadero potencial, lo mejor sería que lo agrupen con personajes que hagan ataques físicos y además de aliados enfocados en reducir los atributos del rival. Aparte de él, tenemos a otro personaje más que también está dentro de la misma tier S. En esta ocasión hablaremos del mejor support que se tiene para aumentar los ataques de espada. Estamos hablando de ni más ni menos que de Richard. Él es un gran guerrero con habilidades de espadas, las cuales pueden aumentar el daño tanto para los guerreros como para los mercaderes. Además, tiene la capacidad de poder golpear 4 veces al rival, con la capacidad de reducir la resistencia a los golpes de espada. Ahora, al alcanzar las 6 estrellas, obtiene 2 mejoras. La habilidad de linterna llamada Corte de Flujo, el cual le va a poder permitir hacer 4 golpes de espada al rival, con la que podremos reducir las defensas físicas al enemigo por durante 2 turnos. Con respecto a su X-Skill, este le va a poder aumentar el daño físico en un 10%, como también el daño de espada y lanza en otros 10%, tanto para los aliados de la vanguardia como en la retaguardia. Además, nos va a garantizar hacer golpes críticos. Para poder sacar su verdadero potencial en tu equipo, lo mejor sería usarlo junto a tus guerreros y mercaderes, ya que fácilmente con ellos podrías llegar a realizar ataques múltiples, los cuales llegan a hacer un total de 100.000 de daño. Ya hablamos de los guerreros, ahora veamos a uno de los mejores mercaderes de Osterra. En esta ocasión hablaremos de León, el cual forma parte de los mejores personajes de daño y de apoyo que actualmente hay en el meta. Él cuenta con habilidades de lanza, las cuales pueden golpear hasta 5 veces al rival, como también tiene su ataque continuo, el cual le permite golpear la debilidad de bastón. Además, tiene la capacidad de aumentar la resistencia elemental de los aliados en un 20%, cuando se encuentra situado al frente. Ahora, al alcanzar 6 estrellas, obtiene 2 mejoras. La habilidad de linterna llamada Gran Orden Pirata le va a poder permitir aumentar el ataque de lanza en un 30% a todo el equipo de vanguardia, como también aumenta el ataque físico en otros 30% para el mismo objetivo. Con respecto a su X-Skill, este le va a poder permitir hacer un ataque de lanza de gran potencia al rival de hasta 600 puntos. Además, también golpea la debilidad del bastón. Aparte de ello, aumenta el límite de daño en unos 50.000 puntos. Para poder sacar un mayor beneficio, lo mejor sería usarlo tanto como una unidad de apoyo como un atacante adicional, ya que funcionaría muy bien, ayudando a otros mercaderes que son más enfocados a realizar más daño físico. De los mercaderes, ahora pasemos a los ladrones, empezando con Sarisa. Ella forma parte también de los ladrones que son tier S, debido a que funciona como rompedora de escudos,
ya que puede quitar barreras sin importar la debilidad del rival. Sarisa tiene la habilidad de poder moverse para atrás luego de ejecutar alguna habilidad, lo cual le permite ponerse a salvo. Además, el hecho de poder reducir la resistencia a espada, fuego y daga le permite ser útil frente a varios tipos de enemigos en diversos combates. Ahora, al alcanzar 6 estrellas, la mejora que obtiene es su X-Skill, el cual le va a poder permitir aumentar el ataque físico y el ataque elemental de todos los aliados en vanguardia y retaguardia en un 15%, y además de ello le garantiza el crítico por durante 2 turnos. En base a esto, Sarisa puede ser un personaje muy bien utilizado en varios equipos, ya que si no cuentas con algún buffer, ella puede hacerse cargo en esta ocasión. Para poder sacar su máximo potencial, puedes emparejarla con personajes que hagan de tanque, como también con algún DPS de daga o de espada, ya que en ambas situaciones dichas unidades se verán beneficiadas. Sabemos que Sarisa es muy buena unidad de apoyo, pero el siguiente personaje está más enfocado a hacer más ataques de DPS de gran potencia. En esta ocasión hablaremos de uno de los mejores personajes que hubo con la primera colaboración de Nier Automata. Si no sabes a quién me refiero, está hablando de A2. Ella cuenta con las habilidades de espada, hacha y daga, las cuales pueden golpear hasta 3 veces al rival de forma seguida, pero combinado con su habilidad llamada Berserk, hacían que ella pueda volver a castear sus habilidades sin costo de SP, con los cuales podría romper al rival en cuestión de turnos. Además, cuenta con habilidades que pueden golpear cualquier punto débil sin importar la debilidad del rival, y a otros con efectos secundarios. Ahora, al alcanzar 6 estrellas, la mejora que obtiene es su X-Skill, el cual le va a poder permitir hacer un total de 5 ataques consecutivos, los cuales permitirán golpear los puntos débiles de espada, daga y hacha de forma super efectiva. Al ser ella un personaje enfocado a hacer puro daño, lo mejor sería usarlo junto a personajes que aumenten su potencia y límite de daño. De los ladrones vamos ahora a los farmacéuticos, los cuales también forman parte del tier S. Comencemos hablando de Ogen. Él cuenta con habilidades de hielo y hacha, las cuales se potencian cuando él está con poco HP. Puede recuperar de forma progresiva el HP de los demás aliados a cuesta de hacerse daño, pero su barrera de HP que él dispone le compensa, ya que eso aún lo mantiene con vida. Ahora, al alcanzar las 6 estrellas, obtiene 2 mejoras. La habilidad de linterna llamada relajante le permite reducir la resistencia del rival con respecto a las debilidades de hacha y hielo en un 15%, con lo cual podríamos aprovechar para poder hacer más daño al rival junto a nuestras otras unidades. Con respecto a su X-Skill, este le va a poder permitir generar debilidad a hielo a todos los enemigos de la sala por durante unos 3 turnos, y además va a realizar un ataque de hielo de gran potencia en AoE. Para poder sacar su verdadero potencial en tu equipo, lo mejor sería tener a Ogen siempre con el 30% de HP, ya que de esta forma podrá realizar hasta un total de 6 ataques seguidos de hielo al rival, como también podrá otorgar varias mejoras a tu equipo. Aparte de Ogen, tenemos a otro farmacéutico que también forma parte de esta tier. En esta ocasión hablaremos de Nefty, un personaje que forma parte del banner de las memorias, y además gracias a ella fundamos la ciudad sin nombre. Nefty cuenta con habilidades que nos permiten poder recuperar SP de forma automática a todo el equipo del frente, como también dispone de un ataque de hacha, el cual puede golpear las debilidades de bastón y libro. Aparte de ello, ella cuenta con puntos de apoyo, los cuales harán que potencien cada una de tus otras habilidades, otorgándole efectos secundarios muy buenos. Ahora, al alcanzar las 6 estrellas, obtiene 2 mejoras. La habilidad de linterna llamada chatarra le permite realizar 3 ataques de hacha a todos los enemigos de la sala. Además, puede golpear los puntos débiles de bastón y libro. Como además, si cuentas con puntos de apoyo, este le va a poder permitir duplicar la cantidad de golpes y lo convierte a 6. Con respecto a su X-Skill, este le va a poder permitir atacar 8 veces a un solo enemigo con tu hacha, el cual podrá golpear también las debilidades de bastón y libro.
Aparte de ello, le reduce la resistencia con respecto al hacha, el libro y bastón en un 15% al rival. Para poder ejecutar esta habilidad, deberías de tener 6 puntos de apoyo, de otra forma estará bloqueada su uso. Para poder sacar su verdadero potencial en tu equipo, lo mejor sería tenerla junto a Rinju o Tatlock, ya que cuando se tiene combates largos, ellas te podrán permitir tener recuperación de HP y de CP al finalizar el turno de forma automática. Ahora, luego de haber visto los farmacéuticos, pasemos a una de las mejores cazadoras que hay actualmente. En esta ocasión hablaremos de Herminia, un personaje que forma parte del banner de los campeones de Solistia. Ella cuenta con habilidades muy buenas, las cuales pueden golpear hasta un máximo de 5 veces, y otras habilidades pueden golpear hasta 4, las cuales tienen la posibilidad de poder generar sangrado en el rival por varios turnos. Aparte de ello, tiene la opción de poder recuperar HP en base al daño provocado. Ahora, al alcanzar 6 estrellas, obtiene 2 mejoras. La habilidad de linterna llamada Polvo Embriagante le va a poder permitir reducir la resistencia del rival con respecto a los atributos de Arco, Abanico y Luz en un 15%. Por lo tanto, gracias a esto, se le podrá poder hacer más daño al rival. Con respecto a su X Skill, este le va a poder permitir aumentar el ataque físico en un 15% de todos los aliados y también la potencia del daño de este en otro 15%. Además, nos va a poder garantizar un golpe crítico. Para poder usar este skill se necesita que el rival esté sangrado, de otra forma permanecerá bloqueado. De los cazadores ahora pasemos a los clérigos. En esta ocasión hablaremos de uno de los personajes principales de la primera entrega. Si no sabes a quién me refiero, está hablando de Ophilia. Ella cuenta con habilidades muy buenas de curación, las cuales generan mejoras defensivas, recuperación instantánea y habilidades de resurrección. Además puede contrarrestar ataques mágicos gracias a su barrera. También cuenta con ataques consecutivos, tanto de luz como de bastón. Ahora, al alcanzar 6 estrellas, obtiene 2 mejoras. La habilidad pasiva de la linterna, llamada Espíritu Anti-Oscuridad, hace que cuando ella tiene más de 50% de SP, aumenta las defensas elementales en un 10%, como también la resistencia a oscuridad en otros 10, a todos los aliados que se encuentren en la fila de adelante. Con respecto a su X Skill, este le va a poder permitir el efecto de recuperación automática de HP, tanto a todo tu equipo que se encuentra en vanguardia como en retaguardia, como además va a poder permitir la reducción del daño tomado en un 100% al momento de recibir el primer golpe. Ahora, la cantidad de veces que va a permanecer este efecto puede ser de 2 a 5 turnos y solamente se puede usar una vez. En el caso de Ophilia, al ser un personaje enfocado a curación, lo puedes incluir en cualquier equipo, ya que puede sanar, recuperar HP de forma progresiva o si no, aumentar nuestras defensas ante cualquier enemigo. El siguiente personaje forma parte también de uno de los primeros crossover del juego. En esta ocasión hablaremos de Agnès, uno de los personajes principales que llegó con la colaboración de Bravely Default. Ella cuenta con habilidades muy buenas de recuperación automática de HP para todos los aliados. También tiene la habilidad de reflejar ataques mágicos. Ahora, al alcanzar 6 estrellas, obtiene 2 mejoras. La habilidad de linterna llamada Caparazón, el cual le va a poder permitir aumentar la defensa elemental en un 15% de todos los aliados en vanguardia. Además, al usar todas las cargas, nos permite poder bloquear un ataque elemental del rival. Con respecto a su X Skill, este le va a poder permitir realizar 5 ataques de luz a un solo enemigo. Además, va a aumentar el ataque elemental en un 15%, como también el ataque de luz a todos los aliados que se encuentren en vanguardia, en otro 15%. En el caso de Agnès, al igual que el de Ophilia, al ser un personaje enfocado en curación y también en daño, los puedes incluir en cualquier equipo, ya que puedes sanar, recuperar HP, reducir los atributos del rival, como también aumentar nuestros ataques elementales. Ya hablamos de los clérigos, ahora nos toca hablar de una hechicera,
que cuenta con atributos de luz y oscuridad. Como sabrás, la mejor usuario de este tipo de elementos es ni más ni menos que Ditraina. Ella forma parte de los personajes limitados del banner sagrado. Ditraina cuenta con habilidades que le permiten aumentar su límite de daño y además fortalecer sus habilidades. También puede realizar golpes críticos con sus ataques elementales, con los cuales puede hacer golpes de luz y oscuridad hasta con un total de 800 puntos. Ahora, al alcanzar 6 estrellas, obtiene 2 mejoras. La habilidad pasiva de Linterna llamada Heredero de Sabiduría le permite activar los modos de luz y oscuridad infinita, los cuales le dan esa aura de blanco y negro a Ditraina, con los cuales podrás ejecutar sus ataques más fuertes, sin necesidad de esperar 2 turnos para castearlos. Además de ello, aumenta el límite de daño en unos 30.000 puntos, tanto para ataques de luz y oscuridad. Con respecto a su X skill, este le va a poder permitir aumentar los puntos de ataque y oscuridad en un 20% a todo el equipo que se encuentra en vanguardia y retaguardia. Además, nos otorga el aura tanto de luz y oscuridad infinita, con los cuales podremos obtener más de 30.000 puntos de daño en ambos atributos. En el caso de Ditraina, para poder explotar aún más su habilidad en el juego, lo mejor sería agruparla con unidades que le otorguen mejoras de ataque elemental, reducir la resistencia al rival y además que nos suban la potencia en combate, con los cuales podremos hacerle más daño al rival. Ya tenemos casi todos los trabajos, solamente nos queda el de los bailarines. En esta ocasión hablaremos de Tatlock, uno de los personajes que pertenecen al banner de los campeones, nuestra querida poseedora del poder. Ella cuenta con habilidades que le permiten aumentar el daño de todos tus aliados en base a la cantidad de ataques que ella haya realizado. También puede realizar varios golpes consecutivos tanto de forma individual como en área. Además, puede recuperar el HP cada vez que ella ataca. Ahora, al alcanzar 6 estrellas, obtiene 3 mejoras. La habilidad de Linterna llamada Gran Baile de Abanico le permite aumentar el ataque de abanico en 30% a todos los aliados que se encuentren al frente. La habilidad pasiva de la linterna llamada Gaga Roja le permite reducir la resistencia de abanico al rival en 10%. Además de ello, otorga puntos de vitalidad, los cuales se verán beneficiados gracias a su pasiva Deleite de la Emperatriz. Estos efectos son muy buenos para tu equipo, ya que puede aumentar tus defensas físicas, tus defensas elementales, tu ataque físico, tu ataque elemental e incluso la recuperación de HP y SP por turnos. Con respecto a su X skill, este le va a poder permitir aumentar la defensa física y elemental en un 15% de todos tus aliados, tanto en vanguardia como en retaguardia. Además, nos brinda 3 puntos adicionales de vitalidad. En el caso de Tatlock, la puedes incluir en cualquier equipo, ya que puede generar una gran cantidad de buffos para todo tu equipo. Además, dispone de habilidades de lucha para cualquier tipo de situación. Y para concluir esta segunda ronda, en esta ocasión hablaremos de Hanix X. Ella cuenta con habilidades que le permiten reducir una gran variedad de atributos al rival. También cuenta con habilidades de burla y evasión, los cuales la convierten en una de las mejores tanques actuales del juego, y en base a ello hace que forme parte de los que son tier WS. Ahora, al alcanzar 6 estrellas, obtiene 3 mejoras. La habilidad de la linterna llamada Hana le permite realizar 4 ataques de abanico al rival, con la posibilidad de poder reducir la resistencia de golpes de este mismo tipo en un 15%. La habilidad pasiva de linterna llamada Reducción de SP le permite reducir el consumo de habilidades en un 20%. Y con respecto a su X skill, este le va a poder permitir reducir la resistencia a fuego y abanico a todos los enemigos de la sala en un 15%. En el caso de ella, al ser un personaje enfocado en aguantar y evadir golpes, la puedes incluir en cualquier equipo. Estos son la segunda tanda de personajes que recomiendo subir a 6 estrellas, ya que son los que tienen más uso y relevancia dentro de cada equipo. He de mencionar que si quieren acotar algo más con respecto a ellos, coméntelo en la caja de comentarios. Recuerda que si te gustó el vídeo,
No te olvides de dejar tu like y de suscribirte al canal para seguir creciendo en esta comunidad de habla hispana. Nos vemos muy pronto con más contenido de Octopath Traveler Side Solistia. Bye. See ya.